Hola, 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 Dios te bendiga de gran manera, espero que te encuentres muy bendecido. Vamos a dar continuidad a nuestros estudios y quiero que estés abriendo ahí tu Biblia en el segundo libro de Samuel. Vamos a estar estudiando todo el capítulo 6 que hace referencia a David, ¿sí? Y este capítulo podríamos intitularlo como Haciendo lo correcto de la manera indebida. Suponemos que esta es otra manera de expresar aquel antiguo refrán que dice: el fin justifica los medios. Supóngase que usted quisiera escoger el día más importante en la vida de David. ¿Qué día escogería usted? ¿Sería ese día en que Samuel echó el aceite de la unción sobre él cuando era un joven pastor? ¿O el día cuando David mató al gigante Goliat? Sin embargo, creemos que hubo dos eventos que sobresalieron más que los otros en la vida de David. Uno fue el día en que David llevó el arca de Dios a Jerusalén, que se registra aquí en el capítulo 6. Y el otro evento fue la intención de David de construir una casa para Dios que encontramos en el capítulo 7. Ahora, debiera mencionar aquí que el arca del pacto denotaba la presencia de Dios entre su pueblo. Y la misma había sido hecha de oro, lo cual ilustraba su deidad, y de madera, lo cual simbolizaba su humanidad. No eran dos cofres, sino uno solo. No era un cofre de madera ni un cofre de oro. Era un cofre construido por ambos materiales. Como tal, era un ejemplo de las dos naturalezas, la divina y la humana, unificadas en una sola personalidad, es decir, en Jesucristo, quien fue Dios y hombre a la vez. Usted recordará que durante el tiempo de Samuel, los filisteos capturaron el arca y se portaron de una manera muy supersticiosa. En cuanto a ella, la pusieron en un carro que la llevó del campo de Abinadab, donde se quedó por muchos años. Cuando David sitió a Jerusalén, quiso traer el arca hasta allí porque creía que era el lugar donde debía estar y era aparentemente el lugar que Dios había elegido. Cuando David tomó a Jerusalén, la convirtió en capital, pero el arca todavía estaba en Kiriat Jearim, ciudad que estaba a unos pocos kilómetros al oeste de Jerusalén. David tenía una pasión y un amor para Dios que raras veces se encuentra hoy día. Solo deseamos que en nuestro propio corazón haya ese amor y pasión para con Dios que David tenía. Leamos los primeros 3 versículos del capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000 hombres. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban al carro nuevo. Aquí es donde David se equivocó. Dios había dado instrucciones específicas en cuanto al transporte del tabernáculo y su mobiliario, y David no siguió esas instrucciones. Alguien dirá: bueno, los filisteos se la llevaron de esa manera y no les sucedió nada, pero hay que tener en cuenta que ellos actuaron en su ignorancia. David, pues, estaba llevando el arca de una forma diferente a las que le había sido indicada. Ahora, en el libro del Éxodo, las instrucciones para el transporte del arca explican que el cofre tenía 4 anillos en sus 4 esquinas, 2 en cada lado. Por estos anillos se introducían unas varas para transportar el arca. Precisamente de esta manera Dios quiere que se difunda hoy el Evangelio. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué es que Dios no busca un mejor instrumento que yo, por ejemplo? Pero el mensaje de Jesucristo ha de ser llevado hoy a través del mundo sobre los hombros de los que creen en Él. Leamos ahora los siguientes versículos. David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor del Señor se encendió contra Usa,
Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esta fue una situación muy seria. El arca estaba en el carro y los bueyes estaban volcando el carro. Usa trató entonces de sostener el arca con su mano y el Señor lo hirió y murió. David se entristeció por haber herido el Señor a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Él, hermanos queridos, ha establecido de modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca del Señor, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom, el geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom el geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Cuando se le avisó al rey David, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Fue David y trasladó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. David vio cuán bendecidos fueron Obed-Edom y su familia debido al arca. Por lo tanto, decidió traer el arca a la ciudad de David. ¿Había aprendido su lección? ¿Cómo la iba a traer ahora? La traería sobre los hombros de los sacerdotes. Leamos los versículos 13 y 14. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Así, con júbilo y sonidos de trompetas, David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor. Cuando el arca del Señor llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, lo despreció en su corazón. A Mical no le agradó que alguien se enamorara de Dios hasta tal extremo y por ello despreció a David. Ahora, recordemos que Mical era la esposa de David. Su actitud fue un asunto muy grave y por lo que a su relación con David se refería. El versículo 17 dice: metieron, pues, el arca del Señor y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Los holocaustos que David ofreció ilustraban la persona de Cristo. Las ofrendas de paz y reconciliación hablaban de la paz que sería lograda por medio de la sangre que Cristo derramaría en la cruz. También era una demostración de la maravillosa relación que existía entre Dios y David. Lo importante es que veamos la lección espiritual que Dios tiene para nosotros. ¿En qué estado se encuentra la relación suya con el Señor? Y por lo que a mí se refiere, debo reformularme la misma pregunta. El versículo 20 de este capítulo 6 del segundo libro de Samuel dice: volvió luego David para bendecir su casa y salió a recibirlo Mical y le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. David se descubrió, como dice aquí, en el sentido en que se quitó la ropa real que le distinguía como el rey, se mezcló con el pueblo, dio gracias a Dios y expresó con alegría por el hecho de que el arca estaba siendo traída a la ciudad de David. Pero a Mical no le agradó esta actitud. A ella le gustaban las formas, la pompa solemne y la dignidad de la realeza en la adoración. Más allá de las formas de adoración expresadas de forma tan variada en todos los pueblos de la tierra, debemos pensar que Dios ve el interior de las personas y se deleita al contemplar corazones que rebosan de gratitud y devoción por Él. Entonces David respondió a Mical: fue delante del Señor que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor y me humillaré aún más que esta vez. Me rebajaré a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical
hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Aquí David estaba diciendo, Dios me eligió y yo me regocijaré delante de él. Ojalá más personas tuvieran este intenso deseo de experimentar alegría cuando acudan a la iglesia. Disfrutarían más de la adoración, de la alabanza y al escuchar la palabra de Dios. Ahora, cuando David dijo, y me humillaré aún más, que esta vez me rebajaré a tus ojos, simplemente quiso decir que descendería hasta el nivel del adorador más humilde y que no le importaba al ser informal en su adoración a Dios. Y debido a que Mical despreció a Dios, él le impuso la desgracia más grande que se podría imponer a una mujer oriental. Se apartó de ella permanentemente y ella se quedó sin hijos. Evidentemente, ella no compartía el amor de David ni su entusiasmo por Dios. Estimado oyente, al ver las obras de Dios y especialmente la obra en la cruz de su Hijo Jesucristo y la victoria de su resurrección, le invito a apropiarse por la fe de la gracia de Dios. Entonces podrá usted identificarse con estas jubilosas palabras de David en el Salmo capítulo 70, versículo 4, que dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Qué bueno. Y hasta aquí la palabra de Dios. Hasta aquí esta explicación de lo que pasó en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Aquí podemos ver la intención de David de llevar el arca, que representa la presencia de Dios, que mucho tiempo estuvo en las manos enemigas y no le daban la importancia que ellas tenían. Y él la fue, la buscó y le dio ese lugar que se merecía. Y surge aquí la pregunta, ¿le estamos dando el verdadero sentido a la presencia de Dios? ¿Sí? Y la otra cosa que podemos ver es que como la casa de Obed-Edom fue bendecida aquellos 3 meses que reposó el arca. Y debido a eso, David fue, la buscó y la llevó a Jerusalén, a la capital de la nación. Sí, y yo estoy seguro que todos ahí también fueron bendecidos. Y como también David se gozaba, danzaba y se mezcló con todo el pueblo. Sí, se sacó sus vestiduras reales, sí, y le danzaba de una manera especial a Dios. Y qué bueno cuando nosotros podemos sentir también esa presencia. Qué bueno cuando nosotros nos despojamos de toda carga, de todo cansancio. Qué bueno cuando nosotros nos despojamos por ahí de nuestras vestiduras, sí, de una manera espiritualmente hablando, ¿verdad? Y le podemos alabar y engrandecer el santo nombre de Dios. Así que espero que esta enseñanza te haya sido de bendición y que la puedas estar compartiendo libremente con aquellas personas que tú crees que también va a ser de bendición. Así que Dios te bendiga de gran manera y nos preparamos para las cosas lindas, hermosas, que Dios tiene preparados para nosotros en estos próximos 3 meses que van a comenzar y que tenemos por delante. Prepara tu casa, prepara tu vida para recibir lo que Dios tiene. Así que Dios te bendiga de gran manera, bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro.